Directo al corazón. Es una señal que sale desde Mission, Texas para el mundo, donde tocaremos temas de interés para los tiempos que estamos viviendo. El siglo XXI es un tiempo donde la tecnología ha avanzado como nunca, pero de acuerdo a los escritos más antiguos de la civilización humana, es el tiempo de realizar los principios establecidos para la humanidad para no perdernos hoy. Te invitamos a participar dejando tus preguntas y comentarios aquí debajo, e invita a otros a suscribirse a esta señal que sale directo al corazón. Comenzamos. Este día vamos a hablar de algo que es muy importante en la vida de todo hombre y toda mujer. A veces no sabemos por qué nos salen bien las cosas. A veces le echamos la culpa a ciertas personas o a ciertas situaciones, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que el origen verdadero del problema era por cuanto no sabíamos, o sea, que estábamos ignorantes? Ese es el tema de hoy que espero que llegue directo a tu corazón. El término ignorancia es un término que proviene del latín ignorare, cuyo significado corresponde a no saber. El ignorante quiere decir no sabe, pero a veces no nos damos cuenta. Y esto es lo que explican numerosos diccionarios que recogen como definición de ignorancia aquella carencia de cultura, de conocimientos concretos e incluso del conocimiento de lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. En algunos momentos, la ignorancia es un elemento intrínseco de la condición humana, tanto a nivel personal como histórico o social. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que a veces, aunque el hombre es ignorante, no lo reconoce. Que a veces el aprendizaje que ha tenido no es el correcto. O que a veces ni siquiera tenemos que tener ese aprendizaje y pensamos que con lo que tenemos o con lo que sabemos, así estamos bien. Incluso hay frases en la vida que se han seleccionado sobre la ignorancia. Hay algunas frases que hasta risa dan, pero a mí, en algún momento en mi vida, llegó una frase al estar yo leyendo un libro que decía: por falta de conocimiento murió todo un pueblo. Por ignorancia, por falta de saber, y era un pueblo que no era cualquier pueblo, era un pueblo el cual la historia dice que era el pueblo que escogió Dios sobre la tierra, para que todos los demás ya no vivieran en ignorancia de quién era Dios, sino que ellos fueran los transmisores de quién era Dios, qué quería Dios y cómo podíamos ser nosotros bendecidos por este Dios que hizo los cielos y la tierra. No obstante, el mismo pueblo llegó un momento en que por no transmitirse la información como debería de ser, lo dice ahí en ese libro que se escribió, el mismo pueblo pereció. No tuvo bendición. Todo lo que estaban viviendo empezó a ir mal. Todas las cosas que estaban a su alrededor parecieran que estaban mal. Pero no era porque Dios lo quisiera así, sino porque simplemente ellos ignoraron, no sabían en algún momento, porque no lo transmitieron, lo que se debería de hacer, lo que se debería de hacer para que este pueblo le fuera bien. Algunas de las frases célebres sobre la ignorancia, y la verdad que me estaba yo riendo al respecto de esto, les voy a leer algunos. Por ejemplo, Baltasar Gracián dijo: el primer paso de la ignorancia es presumir de saber. O sea, como que yo sé, pero todos saben o se dan cuenta que no es cierto. Albert Einstein dijo: todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Chevreul de Lindos dijo: nada hay en el mundo tan común como la ignorancia y los charlatanes. Denis Diderot dice: la ignorancia está menos lejos de la verdad que el prejuicio. Francois de la Rochefoucauld dijo: 3 clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saber mal lo que se sabe y saber
lo que no debiera saberse. A final de cuentas, ignorancia. En la amistad y en el amor se es más feliz con la ignorancia que con el saber, dijo William Shakespeare. Entonces, como hay tantas frases célebres acerca de la ignorancia, pareciera que es mejor ser ignorantes. Orson Welles dijo: muchas personas son demasiado educadas para hablar con la boca llena, pero no les importa hacerlo con la cabeza hueca. O sea, cualquiera puede hablar y decir aunque no sepa la verdad. Lo peor de la ignorancia es que a medida que se prolonga, adquiere confianza. Eso está tremendo. Y Aristóteles dijo: hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre un hombre vivo y un cadáver. Qué tremendo, ¿no? La verdadera ignorancia no es la ausencia del conocimiento, sino la negativa a adquirirlo. Pareciera que vamos de menos a más. Hay personas que tú le dices: no, mira, la verdad es esto. No, eso no es cierto. Respétame. Cada quien que piense lo que quiera. Ese está peor. Ese está como lo que dijo Karl Popper: la verdadera ignorancia no es la ausencia del conocimiento, sino la negativa a adquirirlo. Hay personas que en mi vida yo les he compartido de lo que Dios ha hecho en mi vida y no, a mí respétame, no, a mí déjame a mi manera, tú sigue a tu manera, y vemos cómo tristemente la vida de las otras personas, en vez de ir en ascenso, en vez de ir en la victoria, entre los problemas que todos tenemos, siguen de caída, hasta que de repente ya no aman a su pareja, ya dejaron a sus hijos, ya hicieron otra familia y tristemente sufren ambas familias. No es por ignorancia, sino porque no quisieron aprender lo que debían de aprender para que no pasaran esos problemas. Amos Bronson dijo lo siguiente: la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. No ponerse a estudiar, no ponerse a ver cuál es la verdad, no estar abierto a pensar que otro tenga una verdad que tú no tienes. Johann Gould dijo: no hay espectáculo más terrible que la ignorancia en acción. No hay espectáculo más terrible que la ignorancia en acción. Cuando tú no sabes algo y te pones a hacer las cosas como si lo supieras, está tremendo. Porque la conclusión va a ser catastrófica. Imagínate que tú no sabes volar un avión y dices que sí para presumir delante de la muchacha que estás conociendo. Y te dicen: pues si sabes volar el avión, vayamos y demos una vuelta. Y te subes al avión. Y como ya dijiste, pues como dicen en Mexicanos 2:2, ahora no me puedo echar para atrás. Y te subes, lo prendes y por gracia de Dios, o porque le atinaste, como dicen luego, despegas. El problema va a ser para aterrizar. Puede ser que eso termine en una catástrofe. Confucio dijo: la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. La ignorancia es la madre de todos los crímenes, dijo Honoré de Balzac. Hablando de la ignorancia y recordando lo que yo te decía, hace muchos años, alrededor de 1985, estaba yo haciendo mi año de internado después de haber cursado la carrera de medicina y luego posteriormente, ahí es donde uno se da cuenta que verdaderamente no sabe todo lo que debería de saber y desafortunadamente te das cuenta ya en la práctica. Y entonces, ahí es donde si tú eres doctor y no sabes la enfermedad que tiene el paciente y estás angustiado, empiezas a pegar deditos y empiezas a decir: busquen un doctor, cuando el doctor eres tú. Pero bueno, es parte de la formación, es un año en donde empezamos a ser formados. Pero más adelante, cuando ya estaba yo
en el año en donde nosotros estamos internados en un hospital, de acuerdo a las capacidades que ven los doctores especialistas en los que se están formando, nos dan oportunidad de ir experimentando, de ir participando cada vez más en las áreas en las cuales nosotros nos vamos desarrollando. En el área de pediatría, en el área de ginecología, en el área de la cirugía, en el área de la medicina interna, en el área de urgencias. La primera vez que me llevaron a mí al área de urgencias y había que ponerle un sello de agua a un paciente porque no podía respirar, yo me impresioné. Yo les dije, yo no sé, no me han enseñado eso. Nos enseñó el doctor, él lo puso. Puncionar a una persona en el área de un pulmón para que pueda abrir su capacidad para volver a respirar es un momento difícil. Pero el doctor nos dijo, esto se los voy a enseñar primero que poner un catéter que va directamente al corazón, que se llama una subclave. No entendí en ese momento por qué nos dijo eso, sino que ya en la noche en la guardia le pregunté, oiga doctor, ¿y por qué primero me enseña algo que se ve muy difícil a algo que es más fácil, que es poner un catéter dentro de una vena? Y me dijo, ¿no sabes por qué? Le digo, no sé. Y entonces me dijo, porque un paciente no se te debe de morir por ignorancia. Tú puedes poner un catéter subclavio y se le pasa una solución. Pero si tú llegas a picar literalmente un pulmón y se colapsa ese pulmón y no sabes cómo ese pulmón tú lo puedes volver a expander porque es un riesgo que se corre, ¿cómo vas a salvar al paciente? No le va a pasar nada si no le picas a la vena, pero si le picas al pulmón sí, y tienes que saber cómo resolverlo. Ahí me di cuenta que a pesar de que había pasado 4 años en la escuela de medicina, que a pesar de que había estado 1 año ya en formación, en campo, me di cuenta que verdaderamente había muchas cosas en las cuales yo, al igual de las cosas que he dicho aquí, era ignorante. Le agradecí mucho que me enseñara a cómo se expandió un pulmón nuevamente. Gracias a Dios no hubo la necesidad de hacerlo por una complicación, sino por ciertas enfermedades en los pacientes, y entonces posteriormente hasta me sentía bien, porque como residente, como formándome ya en la especialidad, decían, ¿quién sabe hacer esto? Yo. Y entonces algunos decían, ¿tú sabes? ¿Cómo que sabes? ¿Dónde lo hiciste? Un doctor me lo enseñó. Me sacó de la ignorancia y ayudábamos a pacientes a que salieran de ese problema que había colapsado el pulmón. Estos son hechos reales, estos son hechos que han pasado en mi vida en forma personal, pero yo creo que las palabras que acabamos de decir de los personajes que han existido en la historia de la humanidad, las frases célebres que te acabo de decir, creo que son verdaderas. Creo que llevan una experiencia atrás de lo que se dice. Pero yo quisiera ir a algo más importante. ¿Cuál crees tú que ha sido la más grande ignorancia en la humanidad? Ese punto me gusta. ¿Cuál crees tú que ha sido la más grande ignorancia en la humanidad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice que estaba Pedro y estaba Juan y estaba un cojo que los estaba jalando, que había sido sanado, que todo el pueblo estaba atónito, que él llegó con ellos a la puerta donde estaban, que se llamaba la puerta de Salomón, que Pedro le respondió al pueblo, varones, ¿por qué se maravillan de esto, de que este cojo ha sido sanado? Y él les dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. A ese Jesucristo, Jesús el Cristo, a quien ustedes entregaron y que negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, ustedes se negaron a ese santo y justo y pidieron que se os diese un homicida. Porque era una tradición en aquel entonces, como hoy tenemos muchas tradiciones que no están correctas y las hacemos por ignorancia, era la tradición que en ese día se podía soltar a una persona que estuviera condenada de acuerdo a lo que el pueblo eligiera. Muchos pueblos hoy en día tienen los gobernantes que tienen, y hablábamos en el capítulo anterior acerca de la autoridad.
porque eso es lo que nos merecemos. Porque por ignorancia, por no ir más allá, por no querer aprender de los errores del pasado, creemos que hicimos bien. Y lo único que hicimos es que hicimos mal por ignorar. Era la misma situación en ese entonces, cuando estaban Pedro y estaba Juan con este que había estado cojo. Y entonces le empiezan a decir al pueblo: ustedes han matado al autor de la vida. Y entonces como que la gente, me imagino yo, imagínate esa escena en donde la gente está ahí medio amotinada, como si estuvieran hoy en día en un carnaval, y entonces le dicen a la gente: pues está así esto, ustedes han matado al que nos hizo, a quien Dios resucitó de los muertos y de los cuales Juan y yo somos testigos. ¿De qué más quieren que les hablemos sino de lo que hemos visto, de la verdad que hemos visto? Y por la fe en su nombre, a este cojo, a este que ustedes conocen, a este que ustedes han visto, Dios ha confirmado su nombre. Y por esa fe le ha dado la completa sanidad en presencia de todos ustedes. Porque imagínate que en aquel entonces, sin haber ortopedistas, traumatólogos, especialistas de cadera, de rodilla, sin haber los instrumentos, de repente uno que estaba cojo, de repente empieza a caminar, la gente estaba exaltada, ¿qué estaba pasando? Y entonces ellos hacen el espacio para darle la oportunidad a la gente de que conozca, de que aprenda la verdad. Y les empezaron a decir, y esto viene específicamente para aquel que quiere estudiar un poco más, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 17, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro y Juan, dos hombres de Dios, que Dios había utilizado, que había permitido que uno por su fe se le hiciera un milagro. Ellos fueron los primeros que identificaron que por ignorancia se había hecho lo que se había hecho, de que mataron a un justo. Y el pueblo, en vez de querer aprender, el pueblo, en vez de querer abrir sus ojos hacia esa verdad que les estaba siendo revelada a estos dos hombres, ¿qué dijeron? Se quedaron: no, ¿cómo no? Nosotros tenemos razón, nosotros somos más, nosotros somos mayoría, entre más seamos, no puede ser que nos hayamos equivocado, hicimos bien en escoger a Barrabás. Y en cambio estos dos hombres les empezaron a decir: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. O sea, ya lo sabían, ya se les había dicho que Jesucristo había de aparecer. Pero como ustedes no lo quieren entender, les damos una última oportunidad. Conozcan la verdad. Imagínate la cara de perplejos que estaban todos, y entonces le empieza a decir estos hombres a la multitud: arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que venga la presencia de Dios en tiempos de refrigerio. El pueblo estaba exaltado, el pueblo estaba gobernado por los romanos que oprimían al pueblo, que correteaban a los cristianos, que era un desastre como hoy en día está la sociedad en muchos lugares en el mundo. Y les dieron la verdad, los querían sacar de la ignorancia. Lo que necesitamos para que todo esto cambie, para que venga el refrigerio. El refrigerio es que cuando tú estás muy cansado, cuando tú tienes mucho calor, vengan y te traigan algo que te refresque, que te alivie tu calor, tu dolor, tu tristeza. Y entonces ellos es lo que estaban tratando de hacerles ver: arrepiéntense y conviértanse. El Señor envió a Jesucristo, que los fue anunciado desde antes. Chequen en su historia. Moisés se lo dijo a sus padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Salomón en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando llegó este hombre, Jesucristo, Jesús, el hijo del carpintero, que le decían, no pensaron que era el Mesías. No pensaron, porque no era su verdad que ellos querían tener en su mente, que se hiciera realidad en su vida. Y no lo pudieron ver. No lo pudieron ver porque ignoraron
lo que se les había dicho con anterioridad. Prefirieron seguir su tradición, prefirieron seguir sus gustos, prefirieron seguir lo que les complacía en ese tiempo en sus vidas. La pregunta el día de hoy es, ¿y tú? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Crees que todo lo que estamos viviendo el hombre lo va a poder arreglar? Piénsalo. Espero que esto haya llegado directo a tu corazón.